Esa sensación, esa compañera silenciosa y pesada que a veces te acompaña, la idea de que hay algo intrínsecamente mal contigo, algo que necesitas esconder, corregir, disimular, no es un pensamiento fugaz, sino casi una atmósfera que tiñe tu forma de estar en el mundo. ¿De dónde viene esa carga? ¿Naciste con ella? Hoy nos atrevemos a mirar de frente a una de las emociones más paralizantes y, a menudo, menos comprendidas, la vergüenza. Y exploraremos cómo una visión audaz, como la de Nietzsche, puede ofrecernos no un consuelo fácil, sino una vía para demoler sus cimientos. Nadie llega al mundo sintiéndose fundamentalmente defectuoso. Esa sensación de insuficiencia, esa voz interna que susurra que no eres digno, que estás roto, es algo que se aprende, se absorbe, a menudo sin darnos cuenta, como un veneno lento que se filtra en el alma, gota a gota, a través de miradas, palabras no dichas, expectativas no cumplidas, se va tejiendo una narrativa interna. Hay algo en mí que debe ser ocultado. Esta no es la vergüenza sana, esa señal interna que nos ayuda a convivir, que nos alerta cuando hemos cruzado un límite ético. Hablamos de algo mucho más profundo y corrosivo, la vergüenza tóxica, esa que no te dice hiciste algo mal, sino tú estás mal. Es la que ataca a tu ser, a tu misma existencia. Y para sobrevivir a ese dolor, para intentar seguir perteneciendo, para evitar el rechazo, construimos máscaras. Creamos versiones de nosotros mismos que creemos serán más aceptables, más amables, menos problemáticas. Pero cada capa de esa máscara, cada actuación, nos aleja un poco más de quienes somos en esencia, dejándonos a menudo con una sensación de vacío y falsedad, por mucho que el mundo exterior parezca aprobarnos. Pensadores como Friedrich Nietzsche vieron con una claridad implacable cómo ciertas estructuras morales y sociales han utilizado la vergüenza como una herramienta de control, una forma de domesticar el espíritu humano, de reprimir la vitalidad y la autoafirmación. No se trata solo de un problema psicológico individual, es también una cuestión existencial y cultural. Este no es un viaje para buscar culpables, sino para entender las raíces de esa carga que muchos llevamos, y más importante aún, para descubrir si es posible liberarnos de ella y reclamar nuestra verdadera identidad. Para entender la profundidad de la vergüenza que a menudo nos habita, es útil mirar no solo hacia nuestra historia personal, sino también hacia las corrientes culturales y filosóficas que han moldeado nuestra forma de vernos. La vergüenza no surge de la nada. Tiene una genealogía, una historia. Nietzsche, con su mirada penetrante, sugirió que muchos de los valores morales que hemos heredado no nacieron de una búsqueda pura de la virtud, sino a veces del resentimiento, de la necesidad de controlar la fuerza vital, de invertir los instintos naturales. Lo que alguna vez fue considerado fuerte, afirmativo, vital, el deseo, la ambición, la autoafirmación, fue, en ciertos contextos históricos y religiosos, reetiquetado como pecaminoso, egoísta, vergonzoso. Se nos enseñó a desconfiar de nuestros impulsos más primarios, a ver nuestro cuerpo y nuestros deseos como fuentes de posible corrupción. Y este proyecto de moralización, aunque quizás con intenciones diversas, a menudo tuvo el efecto de crear una profunda división interna. Se generó una brecha entre lo que somos instintivamente y lo que deberíamos ser, según estos ideales impuestos. Y esa brecha, ese conflicto interno constante, es el terreno fértil donde la vergüenza echa raíces profundas. Nos empezamos a sentir culpables por simplemente ser, por desear, por sentir con intensidad. Una deuda invisible parece acumularse, una sensación de estar siempre en falta, incluso cuando no hemos hecho nada objetivamente malo. Esta represión sistemática de la vitalidad no solo aplasta la espontaneidad, transforma la energía vital en culpa, en una autovigilancia constante.
Nos convertimos en nuestros propios censores, en nuestros propios jueces implacables, midiendo cada palabra, cada gesto, temerosos de revelar esa supuesta incorrección fundamental que creemos llevar dentro. La invitación de Nietzsche no era a una anarquía moral, sino a un cuestionamiento radical de estos valores heredados, a examinar si realmente sirven a la vida y a nuestro florecimiento, o si son cadenas invisibles que nos mantienen pequeños y temerosos. Porque, ¿cómo podemos afirmar plenamente la vida, en toda su complejidad y belleza, si nos han enseñado a temer y avergonzarnos de nuestra propia naturaleza? Este proceso de internalización de la vergüenza no es abstracto. Comienza muy temprano, en nuestras primeras interacciones. Cuando un niño expresa una necesidad, una emoción intensa, una curiosidad espontánea, y es recibido con rechazo, crítica constante, indiferencia o castigo, el mensaje que recibe es devastador. No aprende "esto que hice estuvo mal", sino "yo estoy mal por sentir esto, por necesitar esto, por ser así". Es en ese momento crucial cuando el ser comienza a fracturarse. Para sobrevivir emocionalmente, para seguir obteniendo alguna forma de amor o aceptación, el niño aprende a desconectarse de esas partes de sí mismo que fueron rechazadas. El verdadero yo, con su vulnerabilidad, su espontaneidad, sus necesidades auténticas, comienza a ser empujado a las sombras, considerado peligroso o inaceptable. Y en su lugar, se empieza a construir una fachada, un falso yo. Este falso yo es una obra maestra de adaptación. Aprende a sonreír cuando quiere llorar, a decir que sí cuando quiere decir que no, a ser complaciente, a anticipar las necesidades de los otros para evitar el conflicto o el abandono. Se moldea a las expectativas del entorno como un camaleón, borrando cualquier rastro de esa autenticidad que una vez fue castigada. Y esta máscara, con el tiempo, puede llegar a sentirse tan familiar que olvidamos que la llevamos puesta. Creemos que esa es nuestra verdadera cara. Y esta cara, este falso yo, aunque nacido de una necesidad de protección, comienza a operar casi en piloto automático. Se convierte en el guionista y el actor principal de nuestra vida. Piensa en cuántas veces has sentido una cosa muy dentro, pero has expresado otra completamente distinta. ¿Cuántas veces has silenciado tu verdadera opinión por miedo a la desaprobación? ¿O has exagerado un entusiasmo que no sentías para encajar, para ser parte del grupo? Esas no son decisiones triviales. Son manifestaciones de ese falso yo en acción, ese guardián que aprendió que la autenticidad era peligrosa. El problema es que este guardián, aunque bien intencionado en su origen, quería proteger al niño vulnerable del dolor del rechazo, no sabe cuándo dejar de proteger. Sigue operando con los mismos miedos y las mismas estrategias defensivas incluso cuando ya somos adultos, incluso cuando el peligro original ya no existe, o podríamos enfrentarlo de otra manera. Así, el falso yo no solo nos protege, también nos limita, nos encierra en patrones de comportamiento que, aunque nos mantengan a salvo en un sentido superficial, nos impiden experimentar la plenitud de ser quienes realmente somos. Se crea una especie de disonancia interna constante. Por un lado, anhelamos la conexión auténtica, ser vistos y amados por lo que somos. Por otro, el falso yo susurra sin cesar que mostrar nuestra verdad es demasiado arriesgado, que es mejor mantener la fachada, seguir actuando. Y en esa tensión vivimos, a menudo sintiendo una inexplicable sensación de vacío, de no estar realmente viviendo nuestra propia vida, de estar interpretando un papel que, aunque bien ensayado, nunca se siente del todo nuestro. Es el eco de ese niño que tuvo que esconderse, resonando en el adulto que anhela ser libre. Y reconocer esta dinámica interna, este origen del falso yo, es el primer paso crucial para empezar a desmontar su poder sobre nosotros.
Vivir desde este falso yo, aunque sea un mecanismo de supervivencia increíblemente ingenioso, tiene un precio muy alto. John Bradshaw, un terapeuta que exploró profundamente el impacto de la vergüenza, la llamó vergüenza tóxica, no un sentimiento pasajero, sino un estado del ser, una creencia fundamental de que uno es inherentemente defectuoso. Ya no sientes vergüenza, eres vergonzoso. Y esta percepción distorsionada lo tiñe todo. El falso yo puede ser funcional, incluso exitoso a los ojos del mundo. Puede ser el estudiante perfecto, el empleado modelo, el amigo siempre disponible, la pareja complaciente. Pero por dentro, a menudo hay un vacío persistente, una ansiedad subyacente, una sensación de no ser nunca suficiente, de estar siempre actuando. Mantener esa fachada requiere una cantidad ingente de energía psíquica. Hay que vigilar constantemente las emociones prohibidas, reprimir los impulsos incorrectos, calcular cada palabra, anticipar el juicio ajeno. Existir se convierte en un campo minado. Bradshaw lo describe como una especie de asesinato del alma, porque con los años esa vergüenza internalizada y el esfuerzo por mantener el falso yo van sofocando todo lo que es vital y espontáneo en nosotros. La curiosidad, el juego, el placer genuino, la capacidad de conectar auténticamente, el amor propio. En su lugar, puede quedar una persona hiperracional, controladora, llena de autocrítica y censura, viviendo en piloto automático, como un fantasma que cumple funciones, pero ha perdido el contacto con su propia vitalidad, con el simple gozo de ser. El problema es que este falso yo no se desmonta con meras buenas intenciones o con afirmaciones positivas superficiales. Fue construido como un escudo contra un dolor muy real, contra el miedo al abandono o al rechazo. Por lo tanto, el camino para sanar implica, necesariamente, reconocer su existencia y la función que cumplió. Mientras sigamos creyendo en el fondo que nuestro verdadero yo es inaceptable, seguiremos aferrados a esta armadura, viviendo para evitar la vergüenza en lugar de vivir para expresar nuestra vida. Y es aquí donde la perspectiva terapéutica de alguien como Bradshaw y la filosofía radical de Nietzsche se encuentran de una manera sorprendentemente poderosa. Aunque vengan de mundos distintos, uno enfocado en sanar la herida emocional individual, el otro en demoler los cimientos de una moralidad que considera negadora de la vida, ambos apuntan a una dolencia similar, la profunda alienación del individuo de su propia esencia, de su propia fuerza vital. Bradshaw nos invita a un viaje de sanación, a descender a esas catacumbas internas donde reside el niño herido, esa parte de nosotros que fue silenciada, ignorada o castigada. El proceso implica darle voz a ese niño, validar su dolor, permitirle expresar lo que nunca pudo y gradualmente reintegrar esas partes fragmentadas en un todo más compasivo y auténtico. Es un trabajo de reconstrucción emocional, de desarrollar una nueva narrativa interna basada en la autoaceptación. Nietzsche, por otro lado, no ofrece tanto un consuelo emocional como una llamada a la acción intelectual y existencial. Para él, la vergüenza no es solo una herida personal, sino el síntoma de una cultura que ha reprimido la vitalidad en nombre de una moralidad que él consideraba decadente. Su propuesta es una reevaluación de todos los valores, un asesinato de los ídolos, internos y externos, que nos mantienen sometidos a la culpa y la autonegación. No se trata solo de sanar la herida, sino de cuestionar radicalmente el sistema que la infligió. Aquí yace una conexión fascinante. La sanación emocional que propone Bradshaw necesita quizás del ímpetu filosófico de Nietzsche para ser completa. No basta con rescatar al niño herido si lo devolvemos a un mundo interno regido por los mismos valores que lo hirieron. Y la deconstrucción nietzscheana de los valores necesita, quizás, de la compasión y la integración emocional que Bradshaw describe
para no caer en un nihilismo vacío o en una rebelión puramente destructiva. No se trata solo de eliminar el dolor, se trata de recrearnos a nosotros mismos. La vergüenza que cargas no es un accidente, tiene arquitectos. Son las ideas, los valores, las creencias que te enseñaron a dudar de ti, a sentirte culpable por desear, a encogerte para ser aceptado. Son las voces internalizadas de padres, maestros, figuras de autoridad, la cultura misma, que a menudo con la mejor de las intenciones, te hicieron creer que la sumisión era virtud, que el silencio era preferible a la autoafirmación, que la negación de tus instintos era señal de pureza. Estos son los dioses internos, los falsos ídolos que aprendiste a adorar, no por elección consciente, sino por necesidad de supervivencia. Nietzsche nos llama a un acto valiente y necesario, la destrucción de estos ídolos. Esto significa cuestionar hasta la raíz todo aquello que hemos aceptado como verdad sobre nosotros mismos y sobre lo que significa ser bueno. Significa darnos cuenta de que muchas de las reglas no escritas que gobiernan nuestra vida se basaron en el miedo, en la necesidad de control social, no en un deseo genuino de nuestro florecimiento individual. Cuando empiezas a matar a estos dioses internos, el Dios de la perfección inalcanzable, el Dios de la complacencia a toda costa, el Dios de la culpa perpetua, algo extraordinario sucede. El espacio que antes ocupaba la autorrecriminación y el miedo se abre a la posibilidad, a la creación. Por primera vez quizás te preguntas, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué considero yo auténticamente bueno, bello, verdadero? ¿Qué quiero afirmar con mi vida? Este es el nacimiento de lo que Nietzsche llamaría un espíritu libre, alguien que ya no vive según guiones heredados, sino que se atreve a escribir su propia ley, a convertir su vida en una obra de arte. No es una rebelión adolescente y ciega, sino una afirmación consciente, una asunción del riesgo de la autenticidad. Implica el dolor de decepcionar expectativas, de romper con roles cómodos pero asfixiantes, de ser quizás incomprendido. Pero es un precio pequeño comparado con el de vivir una vida que no te pertenece, una vida dictada por la sombra de la vergüenza. Hemos recorrido un camino intenso, desde la vergüenza que nos inculcan hasta la construcción del falso yo, y desde ahí hacia la posibilidad de sanar esa herida fundamental y al mismo tiempo de construir los valores que la perpetuaron. Hemos visto que la vergüenza tóxica nos hace creer que somos intrínsecamente defectuosos, llevándonos a crear un falso yo para sobrevivir. Esta actuación constante nos desconecta de nuestra vitalidad y autenticidad. La sanación implica rescatar y validar al niño herido interior, permitiendo que sus emociones y necesidades sean escuchadas. Paralelamente, es crucial cuestionar y deconstruir los valores morales y sociales internalizados que nos enseñaron a avergonzarnos de nuestra propia naturaleza. La verdadera liberación no es solo la ausencia de dolor, sino la capacidad de crear nuestros propios valores y vivir una vida autoafirmada, convirtiéndonos en espíritus libres. No se trata de elegir entre sanación emocional o rebelión filosófica, sino de entender que ambos procesos son dos caras de la misma moneda. El viaje arduo pero profundamente gratificante de reclamar nuestra identidad y nuestro derecho a existir plenamente, sin disculpas. Entonces, ¿cómo empezamos a caminar este sendero de liberación de la vergüenza y de reconexión con nuestra autenticidad? No hay atajos mágicos, pero sí invitaciones a la autoexploración consciente y compasiva. Quizás el primer paso sea simplemente reconocer la presencia de la vergüenza en tu vida, sin juicio. Observar cuándo surge, qué situaciones la detonan, qué voces internas la acompañan. Solo notarla, con curiosidad, como un observador que intenta entender un fenómeno. Luego, podrías empezar a cuestionar suavemente esas voces críticas internas. Cuando te sorprendas diciéndote, no soy suficiente,
o esto está mal en mí, pregúntate, ¿de quién es realmente esta voz? ¿Es una verdad fundamental sobre mí? ¿O es un eco aprendido del pasado, una vieja creencia que ya no me sirve? Dejar atrás la pesada carga de la vergüenza y atreverse a ser quien uno realmente es quizás uno de los viajes más heroicos que podemos emprender. No es fácil, pero la promesa de una vida vivida con mayor libertad, autenticidad y vitalidad bien vale el esfuerzo. Gracias por acompañarme en esta profunda reflexión. Si este mensaje sobre cómo superar la vergüenza y reclamar tu identidad, inspirado en la audacia de Nietzsche y la compasión de Bradshaw, ha encendido una chispa en ti, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Diálogo Socrático para seguir explorando juntos las grandes preguntas que nos liberan. Dale like si este contenido te ha aportado valor. Y te dejo con esta pregunta nietzscheana para tu alma. Si pudieras por un instante dejar de lado toda vergüenza y toda expectativa ajena, ¿quién elegirías ser? ¿Y qué pequeño paso darías hoy mismo para honrar esa elección?